El ayuno escogido por Dios. Una guía espiritual y práctica para el ayuno. Por Arthur Wallace. Capítulo 6. Ahora es el tiempo. Vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9:1. Esta segunda e importante declaración de Jesús respecto del ayuno fue dada en respuesta a una pregunta de los discípulos de Juan el Bautista: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? La respuesta de Cristo es sumamente relevante a la pregunta de si los cristianos hoy día deben ayunar. Le señaló: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Aunque hubo ocasiones cuando Jesús y los discípulos pasaron hambre o cuando a causa de las demandas de la obra no tenían suficiente tiempo libre para comer, no tenemos evidencias de que él o los discípulos llevaran a cabo un definido ayuno voluntario fuera de los 40 días que él pasó en el desierto con anterioridad a la iniciación de su ministerio público. Jesús les explica el por qué: el esposo todavía estaba con ellos, los invitados a las bodas, era un tiempo de regocijo, no de ayuno, era época de alegría, no de tristeza. Había amanecido un nuevo día y el reino de Dios se había acercado. El viejo orden con sus ritos y ceremonias y esclavitud legalista había terminado para siempre. Aun cuando el esposo les fuera quitado, no volverían al legalismo ni al ascetismo del viejo orden. Aunque los discípulos volvieran a ayunar, lo harían por motivos diferentes y con un espíritu distinto del que caracterizaba el ayuno de los fariseos o aún de Juan el Bautista. Como Jesús siguió explicándoles, el viejo odre judaístico no era un receptáculo apropiado para el nuevo vino del Espíritu. Vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Esta es tal vez la declaración más crucial en el Nuevo Testamento sobre el ayuno. ¿A qué periodo de tiempo se refería Jesús? ¿Podía haber sido al breve periodo que mediaba desde su arresto hasta su reaparición en la resurrección? Algunos han creído que sí por sus palabras: todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis, y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:16 y 20. Este punto de vista ha sido expresado así: Él fue quitado de en medio y ellos ayunaron y estuvieron tristes durante esos días de tinieblas. Empero volvió y de pie en el monte que él les había mandado ir, les dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces ya no hay más lugar para la aflicción, no tiene cabida el rostro triste, angustiado, sino que hay lugar para gozarse, para alegrarse y regocijarse. Según este punto de vista, los días en que el esposo estaría ausente estaban limitados a 3 o como máximo a 4. Con la resurrección de Cristo y su reaparición el tiempo de ayuno había concluido. Aunque esta teoría resulta muy agradable, es insostenible por varias razones. Primeramente porque esta no es una era de alegría ilimitada. Ciertamente que hay alegría, pero la misma no carece de tristezas. En verdad que hay lugar para la aflicción mientras que el pecado, el dolor y los conflictos nos rodean. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aparte de esto, ¿cómo puede existir una alegría sin nubarrones mientras que nuestro amado Señor y Maestro todavía está guardando para recibir su reino, para ver todo el trabajo de su alma y ser satisfecho? Con seguridad que sus palabras "bienaventurados los que lloran" deben tener su aplicación en nuestra era. Además, las palabras del Señor recalcan solamente 2 periodos de tiempo. Hubo el tiempo de alegría mientras que el esposo estuvo con ellos, algo que se cumplió entonces. Llegaría un tiempo de dolor, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Pero esta interpretación recalca una tercera fase cuando el esposo volvería nuevamente a ellos, algo que no se puede apreciar en esta declaración de Cristo. En la analogía de nuestro Señor, los invitados a las bodas se gozaban porque el esposo estaba con ellos. Una vez que concluyeran los festejos de la boda, el esposo se iría y los huéspedes se sentirían tristes porque no sabían cuándo volverían a verlo. Vendrán días cuando el esposo les será quitado, nos sugiere una ausencia de duración no especificada, pero que debe ser más larga que el breve encanto de los festejos. El tiempo de alegría y festejos representa claramente los años de su ministerio terreno. ¿Sería que el tiempo de aflicción y ayuno se hubiera cumplido en aquellos días de ausencia antes de que apareciera en la resurrección? Y de ser así, ¿dónde está la evidencia de que ellos ayunaran durante estos 3 días? Cuando volvió a aparecérseles en el aposento alto, les preguntó si algo tenían para comer y ellos pudieron ofrecerle un trozo de pescado asado. Lucas 24:41 y 42. Por lo tanto, nos vemos obligados a referirnos a los días de su ausencia como al periodo de esta era, del tiempo que ascendió al Padre hasta que vuelva otra vez desde el cielo. Es evidente que así lo comprendió sus apóstoles, porque no fue sino hasta después de su ascensión al Padre que leemos que ayunaron. Hechos 13:2 y 3.
Antes de partir, el esposo les prometió que vendría otra vez para recibirlos a sí mismo. La iglesia todavía espera oír el clamor de medianoche, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:6. Es esta la era de la iglesia la cual constituye el periodo del esposo ausente. Es esta la era de la iglesia a la cual se refirió nuestro Señor cuando dijo entonces ayunarán. Ahora es el tiempo. Estas palabras de Jesús eran proféticas. Los primeros cristianos las cumplieron y lo mismo han hecho muchísimos santos varones y mujeres en las generaciones que les siguieron. ¿Dónde están aquellos que las cumplen hoy día? ¡Ay de mí! Son pocos y están muy separados entre sí. Son la excepción más bien que la regla, para la gran pérdida de la iglesia. Empero está surgiendo una nueva generación que se siente preocupada por recuperar el poder apostólico. ¿Cómo podremos recuperar el poder apostólico si descuidamos las prácticas apostólicas? ¿Cómo podemos esperar que fluya el poder si no reparamos los canales? El ayuno es un medio divinamente señalado para que pueda fluir su gracia y poder, y no podemos permitirnos el descuidarlo por más tiempo. El ayuno de esta era no es sencillamente un acto de aflicción por la ausencia de Cristo, sino uno de preparación para su venida. Ojalá que estas palabras proféticas entonces ayunarán, sean cumplidas finalmente en esta generación. Será una iglesia que ayuna y que ora la que escuchará el emocionante clamor, aquí viene el esposo. Las lágrimas serán enjugadas y el ayuno será seguido por los festejos de la cena en las bodas del Cordero. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:17 y 20.